Bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos y del Centro de Innovación en Derechos Humanos a a este esquema de capacitación, a esta sesión que vamos a tener para efectos de certificación en la atención a niños, niñas y adolescentes que nos lleva para poder solicitar posteriormente la evaluación ante la Secretaría de Educación y el conocer. Y en esta ocasión, pues vamos a analizar un tema diferente, un tema muy importante, un tema que nos invita a reflexionar sobre aquellas estrategias en psicología para la atención especializada en la atención de niños, niñas y adolescentes. Me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida en esta ocasión a nuestra ponente, Estefanía Guerrero Rojas. Muchas gracias por acompañarnos. Daré una breve semblanza de los datos curriculares de nuestra invitada. Su formación y experiencia se han centrado principalmente en el acompañamiento emocional de primer contacto con niños, niñas y adolescentes en contextos educativos e institucionales, así también como la evaluación de estrategias de intervención desde una mirada respetuosa y contextual. Por otro lado, también ha participado en espacios de sensibilización y capacitación para personas adultas que acompañan a niños, niñas y adolescentes. Ella, con estudios de psicología, ya también nos ha apoyado en varias capacitaciones aquí en el instituto. Y bueno, pues es un gusto nuevamente, Estefanía. Muchas gracias por acompañarnos. Te cedo el uso de la voz y te escuchamos atentamente. Adelante. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal el frío que parece que se siente más en la casa que afuera? Oigan, muchas gracias por estar aquí y por darse el tiempo de formarse en un tema que no es sencillo, pero sí profundamente necesario. Mi nombre, como ya bien dijeron, es Estefanía Guerrero. Soy licenciada en Psicología Sistémica y hoy voy a acompañarlos en esta sesión titulada Estrategias en Psicología para la atención especializada en niñas, niños y adolescentes. Antes de empezar, quiero compartirles algo muy importante lo hago desde el cuidado y la responsabilidad que implica trabajar con personas, especialmente con NNA. Una plática o una sesión como esta, por profunda e instructiva que sea, no nos da la capacidad de sostener en nuestras manos la vida emocional de alguien. Por eso, en este tema en particular, la atención a NNA, es muy importante ser cuidadosos con lo que decimos y con cómo lo decimos. El acompañamiento psicológico y la psicoterapia toman años de experiencia y de formación. Y reconocer eso también es una forma de proteger a las personas. Por eso lo que vamos a trabajar hoy, para que desde un inicio quede muy claro, no busca que ustedes se conviertan en psicólogos ni en terapeutas. Vamos a revisar herramientas sencillas y claras que pueden ayudarles a escuchar mejor, a contener mejor y a actuar con mayor cuidado en ese primer momento de contacto, que justo es el que aborda esta certificación. Y antes de seguir, solo una última aclaración más. Cuando en el título decimos atención especializada, no nos referimos a procesos clínicos ni terapéuticos, ¿ok? Sino una atención ética, empática y técnicamente orientada que protege, contiene y canaliza adecuadamente a niñas, niños y adolescentes. Y ahora sí, para que esto no se quede solo en que yo hable y ustedes me escuchen, me gustaría que empezáramos un poco más participativos. Antes de entrar en conceptos y herramientas, quiero que partamos de algo que todas las personas aquí, sin excepción, conocemos: la experiencia de una crisis. No les voy a pedir que cuenten nada íntimo ni nada personal si no quieren. La idea no es exponernos, es pensar juntos. Les voy a pedir que por unos segundos piensen en una situación de crisis que hayan vivido, acompañado o presenciado, ¿sí?
Puede ser algo personal o del trabajo, puede ser algo que les pasó a ustedes, puede ser algo que le pasó a alguien más, incluso algo que hayan acompañado por parte de su trabajo. No necesitamos detalles. ¿Lo tienen? Vamos a hacer varias preguntas a lo largo de la sesión y no hay ningún problema en que simplemente activen su micrófono, pero si gustan pueden levantar la mano. Una crisis, todos sabemos lo que es una crisis. Muy bien. Pues así como como una definición, no la sé, Ok, pero desde, para mí es una crisis, yo la veo más en el sentido emocional, como una alteración de mis emociones ante una ok, situación de peligro, de alerta, de ok. emergencia. Ok, muchas gracias, Nínive. Justamente nos referimos a una crisis en el sentido emocional. Y eso es justo lo que les pido que piensen. Ahora, si ya todos pensaron en su situación, quiero preguntarles otra cosa. ¿Qué fue lo primero que aparece? Cuando piensan en eso, ¿cuál es el sentimiento que les produce? ¿Confusión, tristeza, enojo? ¿Qué sentimiento les produce? A mí enojo. Ok, ok. ¿Hubo un momento dentro de sus crisis de las que pensaron en que no sabían qué hacer? Cuando llegó esa Sí. crisis, ¿tenían todas las respuestas? No, Ok. ¿Y ustedes o la persona que sufrió esa crisis esperaba que eso le pasara? no. Ok, No, ok, gracias. Si se fijan, hay algo que se repite en pues sus respuestas. La crisis aparece cuando pasa algo que no teníamos contemplado, que rompe lo que pensábamos que iba a suceder y nos deja momentáneamente sin recursos claros para afrontarlo. Por eso, muchas veces cuando hablamos de crisis no estamos hablando solo de situaciones extremas. De hecho, hay crisis que reconocemos casi como universalmente. Está, por ejemplo, la crisis de la adolescencia, ¿no? La crisis de los 20, la crisis de la mediana edad o incluso la crisis de la adultez mayor. Pero ¿por qué le llamamos crisis? Porque en todas aparece algo muy parecido, la sensación de no saber qué hacer con lo que está pasando, de sentir que la vida cambió y que lo que antes nos funcionaba, ahora ya no nos alcanza, ya no nos sirve, ya no nos funciona. ¿Se entiende hasta aquí? Bueno, Sí, sí. todos en algún momento hemos compartido esa sensación de desorientación, de no saber hacia dónde movernos. Eso es lo que tienen en común y en eso mismo es en lo que vamos a tener que tener en mente cuando pensemos en las niñas, los niños y los adolescentes. Porque para ellos una situación de violencia no es solo un problema, sino una experiencia profundamente desorganizante que ocurre además en una etapa en la que todavía están construyendo sus recursos emocionales. Ahora, ¿alguien había escuchado ya sobre los primeros auxilios psicológicos? Sí, Yo no. PAP. Ni de que habías escuchado. ¿Qué habías escuchado sobre ellos? Bueno, por mi trabajo, Ujú. lo conocemos como PAP, Ajá, eh, en- que es como, es contención, ajá, pero también de prevención. ok, ok, muchísimas gracias. Justamente, Prevención más
Perdón. Perdón, más bien se me trabó y no sabía que seguías hablando, perdóname por interrumpir. Pero sí, precisamente Continúa. como, perdón, como nos dice su compañera, son acciones inmediatas y breves que buscan disminuir el sufrimiento emocional, ayudar a recuperar un poco de estabilidad y proteger a la persona en un momento crítico. Y porque es súper importante, les vuelvo a recordar, esto no es ni pretende ser una terapia, ¿ok? Pero sí es una forma adecuada de acompañar a cualquier persona que esté atravesando una crisis. Ahora, me atrevería a decir que todos los presentes en esta sala ya hemos contenido emocionalmente a alguien, aunque no lo llamamos así. Y por eso abiertamente les voy a preguntar. Cuando alguien a su alrededor se siente muy mal, ¿qué es lo primero que suelen hacer ustedes? ¿Están ahí para escucharlo? ¿Quieren dar soluciones? ¿Intentan distraerlo? ¿Qué es lo que hacen? Mire, si es alguien muy conocido, uno Ujú. lo abraza y no dice nada. Ok, Si es desconocido, no sabes qué hacer. ok. Muchas gracias. Yo escucho, Ujú. no le escucho. Y bueno, si es una persona, como dijo la compañera, bueno, si es una persona conocida, Ajá. eh, primero la escucho y ya si puedo tocarla, siempre pregunto yo si puedo tocarla, abrazarla, en el sentido de abrazarla, ¿no? Ujú. Y si puedo apoyar en algo. Y si es por cuestión de trabajo, con alguna usuaria, escucho, Ok, escucho primero. ok, ok. Muchas gracias. Gracias a las dos compañeras que nos contestaron. Justamente siento que la verdad las personas recurrimos a muchas diversas cosas al momento de tranquilizar a otra persona. Hay algunos, como dijeron ya, que escuchan, hay otros que corren y se apresuran a aconsejar a la otra persona, hay otros que no saben qué hacer muy bien, pero dicen, ok, voy a tratar de tranquilizarlo. Hay otros que dicen, necesitamos soluciones y entonces empiezan a decir y decir muchas cosas que la otra persona podría hacer para sentirse mejor. Algunos otros intentan distraerlos. Y yo les preguntaba esto no porque existan respuestas buenas o malas, porque el punto al final no es juzgar lo que cada uno hace y cómo lo hace, sino preguntarnos algo muchísimo más fino. Cuando alguien está en crisis, para las que contestaron y para aquellos que todavía no han contestado, eso que hacemos, eso que ya identificaste que tú haces, ¿realmente ayuda a que la otra persona se sienta más segura, más acompañada o más estable? O a veces, sin querer, puede hacer que la otra persona se cierre, se sienta incomprendida o incluso más abrumada. No sé si ya tienen la respuesta, pero los primeros auxilios psicológicos justamente nos ayudan a ordenar ese impulso que la mayoría y todos aquí, yo me imagino, tenemos de ayudar. Lo ordenan. ¿Para qué? Para que nuestra presencia sí sea un apoyo real en un momento crítico. Por eso, más que una lista de cosas que decir, los PAP, o sea, los primeros auxilios psicológicos, se basan en componentes, en formas específicas de estar, de escuchar y de acompañar. En este momento lo que vamos a hacer es que vamos a ir revisando uno por uno. Y mientras los vemos, les voy a invitar a que se pregunten, ¿esto ya lo hago o es algo que todavía puedo mejorar? ¿Es algo que todavía puedo ajustar? El primer componente de los auxilios psicológicos es hacer contacto psicológico.
Y aunque suene sencillo, es probablemente el componente más complejo de todos. Vamos a hacer una actividad y de nuevo no tienen que compartirme nada personal. Solo quiero que por unos segundos recuerden una vez en la que en un momento difícil suyo, alguien se sentó con ustedes y no dijo mucho, pero su sola presencia les ayudó. ¿Lo tienen? ¿Ya saben en qué momento? ¿Sí? Ok. Ahora quiero que piensen, ¿qué hizo esa persona que los ayudó con su cuerpo, con su voz o con su manera de estar para hacerlos a ustedes sentir mejor? Y ya que lo tengan, quien quiera puede compartirnos. Momentos en donde me he sentido mal y la otra persona llega y no necesariamente me dice algo, lo que me ayuda es que simplemente esté ahí al lado y aunque no Yo, diga mucho, me haga sentir que no estoy atravesando por eso sola. Pero Nínive, cuéntanos. bueno, a mí sí es personal y digo, no tengo empacho por compartir. Ok. En algún momento en el trabajo me Ujú. dio una crisis de ansiedad y pánico muy, muy fuerte, pero fuerte. Y iba yo con una compañera y lo que ella hizo em, fue tocarme la espalda como, sí, como acariciar la espalda así de tranquilízate y Ok. ya me sentí segura con ella. Bueno, ella me tocó porque lo hizo con confianza porque no, a mí no me gusta que me toquen, ¿verdad? Mucho. Ujú. Este, pero ya después ella con otros compañeros llamaron a la médica, pues ya como sí me tranquilizó y solo me decía de cómo respirar, era Ok, lo que yo escuchaba desde lo lejos y ya me fue, eh, pues sí, me tranquilicé un poco más ok, ok, y ya, muchas gracias. bueno, medicina. Gracias. ¿Alguien más gusta compartir? Bueno, pues lo que cada uno identificó, eso tiene que ver con el contacto psicológico. Y para que esto no se quede solo en una experiencia bonita y en esto que acabamos de compartir, necesitamos ponerle algunos límites claros. Porque en el primer contacto, así como hay cosas que ayudan mucho, hay otras cosas que pueden lastimar, aún incluso si lo hacemos con buena intención. ¿Qué sí tenemos que hacer en un contacto psicológico? Presentarnos y decirnos y decir quiénes somos, hablar con un tono de voz calmado y respetuoso, escuchar más de lo que hablamos, validar la emoción del otro, aunque no entendamos toda la situación, respetar los silencios. Parece sencillo, ¿cierto? Ahora, ¿qué cosas no podemos hacer en un contacto psicológico? No podemos llegar a interrogar a la persona, no podemos presionarla para que nos cuente todo, no podemos minimizar lo que siente, no vamos a llegar a darle un sermón y tampoco le vamos a prometer confidencialidad absoluta, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, porque hay información que sí debe canalizarse para su protección. ¿Hasta aquí todo bien? Ok, Yo tengo una duda. claro que sí. Digamos, en el otra diapositiva Sí, estaba dentro de lo que sí se hace es validar la emoción. ¿Cómo se valida una emoción? validar la emoción. Tenemos algo que hacemos muy comúnmente y que no nos damos cuenta. Les voy a poner un ejemplo sencillo.
La otra persona está llorando. Ya habíamos hablado de que todos tenemos estilos muy distintos de tratar de acercarnos y hacer contacto con una persona que está sufriendo. Habíamos dicho que unos aconsejan, unos tratan de tranquilizar, unos tratan de distraer. Bueno, pues yo creo que muchos, a lo mejor ya hasta podemos identificar en nosotros mismos que hemos hecho. Cuando una persona está triste, está llorando y le decimos, tranquilo, no pasa nada, todo va a estar bien, todo va a estar bien, no llores, ajá, o no, ahorita no es para tanto, mira, fíjate en las cosas positivas que tiene la vida, y mira, y si te fijas en esto otro y ya lo distraemos, y ya estamos de aquí para acá, y no nos centramos en la emoción que tiene la persona, eso sería no validar su emoción. Ahorita vamos a poner ejemplos más concretos, pero validar la emoción de alguien es aceptarla tal cual está haciendo sin querer cambiarla. De otra manera, lo que estaríamos haciendo sería minimizarla o hacer como si no existiera. Gracias. De nada. Les voy a presentar un caso. No es real, es un caso construido para fines de aprendizaje, pero van a tener que poner especial atención porque con él trabajaremos todos los componentes de los PAPs. Se van a dar cuenta de que es un caso relativamente sencillo, lo vamos a ir construyendo poco a poco. Se los voy a leer. Mariana tiene 14 años, es estudiante de secundaria. Un día, durante la jornada escolar, una maestra nota que Mariana está distinta. Está muy callada, evita el contacto visual y en un momento rompe en llanto. Cuando le preguntan si se siente bien, Mariana solo dice, ya no puedo con esto. No quiere entrar al salón. Dice que le duele el estómago. No quiere que llamen a su casa. No explica qué pasó. Solo se queda sentada, llorando y con el cuerpo muy tenso. Ustedes son la persona adulta que se acerca a Mariana en ese momento. No vamos a actuar aquí una escena larga. La idea tampoco es que lo hagan perfecto. Vamos a pensar juntos, ¿ok? Desde esto que acabamos de ver, desde el primer contacto psicológico, ¿qué sería lo primero que ustedes dirían o harían al acercarse a Mariana? Y Presentarnos. ajá, les voy a regresar. ¿Qué sí hacer? Ok, presentarnos, dice Adela, muy bien. Se presentarían, ¿qué más? Le preguntaríamos si le podemos ayudar en algo. Ok, ok, muy bien. ¿Algo más? Yo le preguntaría si quiere hablar. Si quiere hablar, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Les recuerdo que no hacer, no interrogamos, no presionamos, no minimizamos, tampoco vamos a llegar a darle un sermón, no le vamos a prometer confidencialidad. A ver, si retomamos lo de qué no hacer, Ujú, yo me sentaría al lado de ella, ok, nada más. ok, muy bien. Las tres han dicho cosas muy importantes. Desde los primeros auxilios psicológicos y desde este primer componente, yo haría algo así. Primero me acercaría y me pondría a su altura sin invadir su espacio personal, por lo que no llegaría y la tocaría. No llegaría a ponerle una mano encima, no, no. Yo respetando su espacio personal, pero estando cerca y a su altura. No empezaría preguntándole qué pasó. Le diría algo como, hola Mariana, mi nombre es Estefanía, soy psicóloga, estoy aquí contigo. Veo que no te sientes bien. No tienes que explicarme nada ahora si no quieres. Podemos quedarnos aquí un momento. Fíjense en esto que dije, que yo en ningún momento le pedí información. No llegué y no le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Qué tienes? ¿O qué te pasó allá? ¿O fue aquí en tu casa o en la escuela o dónde fue?
Tampoco le dije que se calmara, porque está llorando, recuerden. No le dije, Mariana, cálmate, no, no, no. Llegué, le dije, oye, veo que no estás bien, no tienes que explicarme nada ahora si no quieres, podemos quedarnos aquí un momento. Que tiene que ver con lo que una de sus compañeras decía, yo llegaría y me quedaría ahí sentada nada más. Bueno, ya dijimos un poquito más porque es el punto. Si nada más llegamos y nos sentamos ahí, la otra persona va a decir, ahora, ¿y esta quién es? Se sentó aquí al lado, sí hay que hablar, hay que presentarnos, pero recordando que no invadimos, no le estamos exigiendo información, simplemente le estamos haciendo saber que ahí estamos. Lo único que queremos hacer es hacerle saber que no está sola y que no la vamos a presionar. Ahora, si Mariana sigue llorando, ¿qué hacemos? ¿Cómo validamos su emoción? Si después de eso que le dijimos, ella no nos contesta nada y ella sigue llorando, ¿qué decimos? Está bien llorar si lo necesitas, pues es que creo que eso es lo que yo le diría a mis hijos. Ok, ok, muy bien. Está bien si lloras. No pasa nada, estoy aquí contigo. Y después, a lo mejor sí podemos guardar silencio. Ujú. Eso también es contacto psicológico. Acompañar sin llenar el silencio con palabras. Sostener sin resolver. ¿Ok? En este primer contacto, recordemos, mi objetivo no es saber qué pasó. Mi objetivo es que Mariana se sienta lo suficientemente segura como para no estar sola con lo que siente. Y solo después de que ese contacto existe, puedo pasar al siguiente componente. Entender lo suficiente para proteger. A esto le llamamos analizar las dimensiones del problema. Se trata aquí de ubicar a la persona en el tiempo. ¿Qué está, ¿Qué está pasando ahora? Pasado inmediato, ¿qué pasó recientemente? Y en el futuro, ¿qué necesita esta persona en lo inmediato? Nada más, no vamos a ir más allá. Ahorita les explico. Una vez que Mariana, retomando el caso, se siente un poco más tranquila y solo entonces puedo empezar a hacer algunas preguntas. Empiezo por el presente. Aquí vamos, les voy a ir explicando mientras hablo. Mariana, en este momento, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes nerviosa? ¿Estás triste? ¿Tienes miedo? ¿Hay algo en tu cuerpo que te esté molestando ahora? Fíjense que todavía no le estoy preguntando por qué. Le pregunto cómo está. El presente es bien importante porque nos dice si la persona necesita contención, si la persona necesita descanso, si la persona necesita protección inmediata. Y seguimos. Pasado. Si Mariana puede hablar un poco más, paso al pasado inmediato. ¿Pasó algo hoy o recientemente que te haya hecho sentir así? ¿Fue en la escuela o fuera de aquí? Si no quiere responder, no insisto. Y luego, algo muy importante. Estamos en el futuro. ¿Qué te ayudaría a sentirte un poco más segura? ¿Prefieres quedarte aquí, tomar agua o que estemos en un lugar más tranquilo? Con estas preguntas sobre el futuro inmediato, no estamos tratando de decidir por ella, que eso quede claro. Estamos tratando de incluirla. Y aprovecho para detenerme un momento aquí. Cuando analizamos el presente, el pasado y el futuro, no solo estamos escuchando emociones, estamos revisando el trasfondo de la vida de esa niña, niño o adolescente. Porque una crisis, eso hay que tenerlo claro,
Nunca viene sola. Viene acompañada de cosas muy concretas alrededor que también necesitan ordenarse. Les voy a contar aquí un ejemplo que no va a tener mucho que ver con esto, pero lo voy a contar porque quizás sí entendamos un poco más este segundo componente. Imaginemos que una mujer llega al hospital y nosotros somos la persona encargada de ir con esa mujer y ver cómo está y hacer los primeros auxilios psicológicos. Cuando llegamos y le preguntamos de su presente, le decimos, hola, nos presentamos, ¿no? ¿Cómo estás? Y ella nos dice, no sé, estoy confundida, acabo de llegar, me acaban de hablar por teléfono, mi esposo se accidentó, lo están operando, no sé qué hacer, ajá. Nos empieza a dar un poco de información. ¿Para qué creen que nos sirva saber no solo el presente y por qué está ella ahí, sino su pasado y en este caso también un poco de su futuro? Bueno, si yo me acerco con ella y le digo, ok, ya investigué eso del presente, ya sé que está ahí porque están operando a su esposo en una cirugía y que fue repentino, fue un accidente. Si yo empiezo a investigar del pasado y le digo, oye, ¿y en qué momento te hablaron? ¿Estabas en tu casa? ¿Estabas en la calle? ¿Estabas sola cuando recibiste la llamada? ¿Quién te llamó? En esas preguntas yo puedo identificar, uno, si estaba sola, a lo mejor estaba con sus hijos. ¿Para qué me va a servir esa información y ese trasfondo? Para el futuro. Una persona en crisis Pues, piensa, tiene emociones y tiene pensamientos todo el tiempo. Si yo sé y ya entendí que en el pasado pasaron esas cosas, yo puedo ayudar a la persona a poner más orden y decir, ok, entiendo que te llamaron cuando estabas en tu casa con tus hijos. ¿Y tus hijos dónde están ahorita? ¿Se quedaron solos? En el futuro inmediato a lo mejor te puedo proponer, ¿tienes a alguien de confianza para llamar y que vaya con tus hijos para que no se queden solos? Oye, ¿y te viniste tú sola manejando o te viniste en un Uber? No, me vine yo sola. Ok, tenías mucha prisa. En el presente, ahorita, ¿estacionaste bien tu coche? No. Ah, en el futuro entonces yo puedo sugerir, Una parienta. podemos, Pero bueno, nada más. sí, ok. En el futuro yo podría Perdón, sugerir, perdón. ay, perdón, Jorge, dime. Dani. No, no, no. Perdón, es que se me activó el micro. Ah, Discúlpame. perdón, sí, 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 no pasa nada. Ni idea, ahora sí, adelante. sí, en ese ejemplo que da, podría ser también, o sea, me voy al pasado para tener como esos antecedentes, saber cuál es su contexto en Ah, ese momento y ah, pensar tal vez en el futuro como para ciertas estrategias de intervención, prevención. Es que, bueno, mi duda es también porque yo soy perito en trabajo social. ok, Este, en caso de adultos, sí puedo yo intervenir en contenciones y demás, pero, ok. por ejemplo, en el caso de las niñeces y adolescencias Sí, entendiendo de 17 años, 11 meses, ok, este, no, no puedo tener hacer esa contención. ¿Cómo, si llegara a tener eso, cómo podría intervenir sin revictimizar y hacer bien esa contención, aunque no se tenga como la autorización, digamos? O sea, no estoy en una institución, vaya. ok, ¿Cómo prevenir? ok. Entiendo como si no estuviera, o sea, si nadie te hubiera pedido que fueras con esa persona, ¿a eso te Ajá, refieres? ajá. Ok. Normalmente en estos casos, sí alguien nos pide que vayamos con esa persona.
Nos puede ocurrir en un caso un poco más casual. Y aquí de nuevo aclaramos algo. Como ya les dije ya en un inicio, esto no es ni pretende ser una terapia ni una intervención. No a ese grado, simplemente es un primer contacto. Entonces, en este momento, haz de cuenta que nosotros simplemente somos un puente entre la crisis, somos el puente entre la crisis y de este lado, la atención que esa persona sí va a recibir y que sí es especializada. ¿Ok? Nuestro propósito en los primeros auxilios psicológicos es no dejar sola a la persona. Por eso les recalco, no somos una autoridad que llegue en ese momento para interrogar a la persona, para exigirle que nos dé información. No vamos a acusar a nadie. En ese momento no estamos buscando culpables. Simplemente queremos acompañar a la persona y estar con ella buscando soluciones inmediatas a corto plazo, como el ejemplo que les ponía este del hospital. No sé si quedó muy claro, a lo mejor no me expliqué muy bien, díganme si no fue así, pero en este caso lo que estamos haciendo es encontrar soluciones inmediatas y sencillas, como el ejemplo que les ponía. A lo mejor esta mujer llegó, ya nos dijo que vino en su carro, ¿no? De su casa, llegó y se estacionó súper mal y en ese momento está tan abrumada y tiene la crisis encima tan fuerte que no está pensando en nada de lo que dejó ella atrás, en su trasfondo. Ahí es donde entramos nosotros a hacer sugerencias muy simples y sencillas. Pero nosotros no somos autoridad, no somos terapeutas, como les decía, que estamos conteniendo, y tampoco somos quien al final del día va a tener, pues sí, esta autoridad de acusar, de encontrar culpables, de llevar. No, no, no. Simplemente somos el puente canalizador. Estamos aquí contigo, estoy aquí contigo, hasta que juntos, juntas, encontremos quién va a venir y yo ya me puedo ir solo porque sé que estoy segura o seguro de que ya estás acompañada nuevamente y de que alguien más ya va a venir como con la atención especializada. ¿Sí? Sí, sí, Ok, ya, muchas gracias. gracias. Sí, bueno, entonces, ese es el ejemplo del hospital, pero en el caso de Mariana, entender este trasfondo nos ayudaría a saber cosas como con quién vive, quién sabe de lo que está pasando, si hay alguien más, si hay un adulto que pueda protegerla el día de hoy, a dónde va a ir esta niña después de que nosotras dos acabemos de conversar, o sea, eso nos da el contexto. ¿Hay alguien que esté esperando por ella? En situaciones de violencia, este trasfondo es clave, porque a veces al lugar al que una niña, un niño, un adolescente tendría que regresar es justamente el lugar en donde ocurre el daño. Cuando ayudamos a ordenar este contexto, le quitamos el peso a la persona para que pueda atravesar su crisis, con un poco más de sostén y orden. ¿Ok? ¿Hasta aquí queda claro? Ok. Entonces, ¿qué sí corresponde en este segundo componente? Corresponden las preguntas cortas, el lenguaje sencillo, dar opciones, respetar los silencios, observar sin interpretar. Lo que les decía, al final nosotros no somos quien juzga, estamos ahí acompañando. No corresponde que interroguemos, no corresponde que preguntemos por detalles innecesarios, que pidamos explicaciones largas, preguntar por qué, buscar culpables, también lo que ya les decía. Desde el mismo caso de Mariana y desde este segundo componente, ¿qué preguntas sí harían ustedes para entender la situación sin invadir? Recuerden, no buscamos toda la historia, solo lo necesario para cuidar a Mariana en este momento.
¿Alguien tiene alguna idea de qué cosa sería importante como rescatar en esta conversación que tendríamos con ella? ¿Qué nos interesa Por saber? ejemplo, como usted señalaba en la diapositiva que le dolió el estómago, Ajá, le puede preguntar si el dolor de estómago ha disminuido o ha aumentado. ok, ok, ok. ¿Y para qué querríamos saber si ha disminuido o aumentado? Pues para poder saber si, digamos, tiene que ser trasladada a atención médica o puedo seguir platicando con ella. Ok, ok, muy bien, perfecto. Ok, muchas gracias. Analizar las dimensiones del problema, como vemos, no es resolverlo, es evitar que la persona quede sola, confundida o en riesgo. Y con esto podemos pasar al tercer componente, que ahora sí es explorar soluciones. Después de hacer contacto psicológico y de entender la situación, suele aparecer otra necesidad muy humana, la necesidad de hacer algo, de ayudar. Ahora, explorar soluciones no significa que vayamos a resolverlo todo, que vayamos a resolver el problema. No vamos a decirle a la persona qué hacer, no vamos a decidir por ella, tampoco le vamos a prometer cosas que no dependen de nosotros. ¿Qué sí es explorar soluciones? Bueno, ayudar a que la persona piense en posibles opciones dentro de su realidad y en ese momento. Opciones pequeñas e inmediatas, porque en crisis, como ya sabemos, pensar se vuelve muy difícil. Entonces, aquí me quedo con Mariana, aquí me quedo mientras juntas pensamos cuál es el siguiente paso. Siguiendo justo el caso de Mariana, una vez que ya hay contacto, ya entendimos un poco su situación, no le vamos a decir qué hacer, sino algo como: Mariana, lo más importante es que estés segura. En este momento, ¿qué crees que podría ayudarte? Si le cuesta responder, puedo yo, aquí es explorar soluciones, ofrecer opciones abiertas. ¿Quieres que, no sé, te ayudaría que pensemos si hay alguien de confianza a quien podamos avisar? ¿Hay algún adulto con quien te sientas más segura y que podría acompañarte ahora? Las opciones, aquí es algo bien importante, como que normalmente pensamos, bueno, ya estamos acompañando a la persona, ya le dimos una solución, entonces ya es momento de que nos vayamos. ¿Por qué? Porque ya le dije más o menos qué tiene que hacer, cómo lo tiene que resolver, ya, hasta ahí se quedó. Pero la realidad es que no. Las opciones no son salidas para uno, son formas de ampliar las redes de apoyo sin dejarla sola. Aquí es donde entra lo que ya veíamos del trasfondo. Tal vez el lugar donde debería ir, ¿no? Su lugar que debería de ser seguro, que su casa no lo es. Tal vez necesita que alguien más se entere de lo que está pasando para poder protegerla. Mi tarea aquí no es decidir por ella, pero sí ayudar a que no tenga que cargar con todo eso ella sola. Y sobre todo, claro, a protegerla. O sea, no vamos a decidir por ella, pero sí la vamos a contener. Le estamos dando opciones, vamos a explorar soluciones juntas, porque ella en ese momento no puede pensar con claridad. Entonces, yo voy a decir y voy a decir preguntas, ok, podemos hacer esto, todo, pero recordemos lo que ya decía antes, somos el puente y no la vamos a dejar sola hasta que cumplamos nuestra misión, hasta que después de haber entendido su crisis y la acompañemos, ella por fin logre atravesarlo y llegar a las personas especializadas, a quienes sí van a ser las redes de apoyo y como este apoyo externo que ella va a recibir para la situación que esté atravesando. Eh, Ahora, ¿qué sí corresponde en esto? Acompañar la toma de decisiones, dar opciones realistas, pensar en pasos pequeños, priorizar la seguridad, respetar el ritmo de la persona, pero no vamos a resolver por ella.
No vamos a prometerle que todo se va a solucionar, no vamos a presionarla y tampoco vamos a hacer planes a largo plazo. Eso es bien importante también. Los primeros auxilios psicológicos, como ya decíamos, son un contacto de primera instancia, lo que significa que básicamente este va a ser nuestra labor, que va a durar pues un día, y después de eso ya no vamos a ver mucho a la persona. Vamos a quedarnos, a asegurarnos de que la persona sea canalizada, de que reciba apoyo, pero al final del día no podemos hacer planes a largo plazo con él o ella. ¿Por qué? Porque no podemos prometerle algo que es mentira. Por eso también, estando juntos, vamos a pensar en pasos pequeños, no nos podemos adelantar. Sí, recordemos, somos el puente. Entonces, explorar soluciones no es cerrar el proceso, sino ayudar a la persona a que recupere un poco de control. Y eso nos lleva al cuarto componente, ayudar a realizar los pasos concretos. Hasta ahora hemos hecho 3 cosas muy importantes. Hicimos contacto psicológico, entendimos lo suficiente para proteger y ya también exploramos opciones sin imponer. Por eso, pero en situaciones de violencia, especialmente cuando hablamos de NNA, de niños y adolescentes, hacer estas 3 cosas y quedarnos con estos 3 componentes no siempre es suficiente. A veces la persona no necesita simplemente pensar en qué hacer, necesita ayuda para hacerlo. Sin embargo, ayudar a realizar los pasos concretos no es cargar con la situación para que eso también pues lo tengan claro, no es hacer todo por la persona y tampoco es resolver lo que no nos toca. Hay aquí que hacer una aclaración muy importante y es que este componente no va a sustituir los protocolos, no va a sustituir las denuncias y tampoco va a sustituir la intervención especializada. Lo que hace es facilitar que esos pasos sí se cumplan sin dejar sola a la persona. Vamos a volver al caso de Mariana, ¿ok? Después de hablar con ella, ya sabemos algunas cosas importantes, que son estas 3. No se siente segura regresando a casa. Sí hay una persona adulta con quien se siente más segura, pero también sabemos que está muy nerviosa y muy desorientada. En este paso, ¿qué le diríamos? Mariana, lo que estás viviendo es importante y no tienes que manejar esto tú sola. Si te parece bien, podemos avisarle a, y ahí entraría como la persona que ella nos dijo en que sí confía, ¿no? Para que venga. Yo puedo quedarme contigo mientras llega. Fíjense que no le estoy diciendo, yo ya resolví todo o yo me estoy encargando. No. Al final, sí estamos tratando de que la persona haga estos pasos por sí misma, siendo nosotros quien acompaña. Por eso volvemos a, no le vamos a resolver todo, vamos a estar ahí para guiarla a la persona, para ayudarla a pensar y ya que haya pensado, para estar ahí mientras lo haga, si es que ella o él así lo quiere. Entonces le explicamos lo que va a pasar, ¿no? Le decimos, el siguiente paso es que un adulto responsable esté contigo. Y después vamos a avisar a las personas que corresponden, ¿está bien? Aquí dice, ¿qué pasos concretos pueden ser en esto de ayudar a realizar los pasos? Avisar a una persona adulta de confianza, acompañar a un espacio seguro, permanecer con la niña, niño o adolescente mientras llega esta persona, explicarle qué es lo que va a pasar después y sobre todo también canalizar adecuadamente a la NNA. ¿Ok? Aquí no corresponde, y es bien importante, lo que les decía,
no vamos a prometer confidencialidad absoluta. Tampoco vamos a decidir nosotros a quién vamos a denunciar, ¿no? Y tampoco podemos dejar solo o sola a la persona en esta situación, porque aquí quedarse solo sí es un riesgo. Em, Cuando un niño, niña o adolescente vive violencia, lo más peligroso no es solo aquello que le pasó, sino estar solo después, porque este componente precisamente es para que eso no ocurra. Y una vez que todos los pasos inmediatos están en marcha, ahora sí queda una cosa extra por hacer. El quinto componente de los primeros auxilios psicológicos es conectar con apoyos externos y redes de protección. Pero antes de explicarles, quiero decirles que nadie, por más empático, preparado o comprometido que esté, puede ni debe sostener solo una situación de violencia, y menos cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes. Pero bueno, ahora sí, el último componente existe para que el cuidado no se rompa cuando nosotros nos retiramos, lo que les decía. Una vez que nosotros nos vayamos y dejemos de ser el puente, ya habremos asegurado a la persona que no va a estar sola y que sí va a recibir ayuda y apoyo. Y nos vamos solo porque estamos seguros de ello, ¿ok? No es solamente darle un teléfono como, mira, esta es una atención de ayuda, anota el número y márcale. Tampoco es decir, no, pues busca ayuda, y tampoco es deslindarnos. Es asegurar la continuidad, la protección y el acompañamiento. En el trabajo con NNA, este componente no es opcional, ¿ok? Es una responsabilidad ética y en muchos casos también es una responsabilidad legal. Una última vez vamos a regresar al caso de Mariana. Sabemos que Mariana no puede quedarse sola, sabemos que efectivamente hay una situación de violencia y sabemos que también lamentablemente esto no va a terminar el día de hoy. Por esto, este quinto componente se vería como, Mariana, lo que estás viviendo es importante y hay cosas que necesitan la ayuda de más personas adultas. Yo voy a estar contigo en este momento, pero no tienes que enfrentar esto tú sola después. Hay personas y espacios que existen para protegerte. Vamos a buscar quién puede acompañarte mejor. Fíjense que no le estoy diciendo esto se va a resolver rápido, todo va a estar bien, sino que le estoy diciendo la verdad con cuidado. Ya le dije que yo no voy a estar para siempre, que yo la puedo acompañar hoy, pero que estoy asegurando que después ella no se quede sola, y también le estoy explicando qué sigue después, que la vamos a canalizar con personas que van a poder acompañarla mejor que yo. Ahora, importante, ¿qué son las redes de apoyo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo la definirían? Pues es digamos, el conjunto de personas o instituciones que Sí. pueden ayudarle a llevar un proceso de sanación, de salir ya sea reparación de todo el daño. Sí, sí, claro, justamente las redes de apoyo, también bien importante, no son solo personas. Pueden incluir, sí, familiares o cuidadores seguros, también autoridades escolares, personal especializado, pero también instituciones de protección, servicios psicológicos y sociales. En general, una red de apoyo es cualquier vínculo o institución que pueda sostener lo que nosotros no debemos ni deberíamos sostener solos. Para una niña, niño o adolescente, ser canalizado puede dar muchísimo miedo. Por eso no solo hay que canalizar, hay que explicarle. ¿Cómo le explicarían a una niña, niño o adolescente que está a punto de ser canalizado?
¿Qué le dirían? ¿Cómo sonarían empáticos? A lo mejor podríamos decir, oye, el siguiente paso es que un adulto con más experiencia sepa lo que te pasó. Yo puedo quedarme contigo mientras damos ese paso. No te voy a dejar sola. Ahora, también les quiero preguntar, desde su institución, desde su rol, ¿cuáles son las redes reales con las que cuentan cuando una niña, niño o adolescente vive violencia? Ustedes, ¿cuáles son las redes? ¿A quién acudirían? La familia, Ok, pueden ser tíos, primos, eh, inclusive hasta padrinos. mm, ok, ok, muy bien, Yo muchas gracias. hablando, bueno, también trabajo en el Instituto Municipal de Derechos Humanos e Ok, Inclusión Social. No tenemos como tal ciertas atribuciones, por ejemplo, en temas de atención, de contención primaria, pero ajá, sí hemos recibido, ah, ah, ¿cómo te digo? Sí, recibido que nos derivan ciertas presuntas violaciones a los derechos de las niñeces, ¿no? ajá, Y la red de apoyo para esa familia o para esa niña, niño, eh, sí han sido las instituciones. Hay una coordinación interinstitucional, a ajá. mi parecer, muy buena, muy profesional y de atención inmediata. Ok, Entonces, si llega algo conmigo, inmediatamente es con la procuradora, con el procurador y viceversa, ¿no? Pero también con el Hospital del Niño y la Mujer, pero también con la Defensoría. Bueno, aquí está la doctora, le dice que también de repente hemos pedido asesorías y demás. Entonces, en mi caso, en el caso del instituto, esas han sido nuestras redes de apoyo. Más que de familiares, han sido interinstitucionales. muchísimas gracias. Justamente, como ya lo decíamos, una red de apoyo puede ir desde familiares o cuidadores seguros hasta instituciones de protección. Rápidamente les voy a pasar una diapositiva, simplemente es esta. Quiero compartir con ustedes algunas redes reales con las que contamos aquí en Celaya y en el estado para que sepan a quién referir cuando se enfrentan con una situación de violencia. Jorge, Hola, Juan. Disculpa, hola. sí, digo, por ahí alguna vez digo, hemos platicado, ¿no? Yo trabajo, bueno, ya es que Coca-Cola FEMSA, y aquí Ajá. tenemos, fíjate que parte de los programas de atención, así se llama, programa PAE, ¿no? Programa de apoyo al empleado, en el cual Ok. no solo también tenemos protección hacia los empleados, también cualquier tipo de situación que nosotros detectemos, digo, hacia la familia, también son Ajá. canalizados ellos y la familia, ¿no? Entonces también creo que, digo, cabe un poquito dentro de lo que comentas, ¿no? De las redes de apoyo Sí, sí. que tenemos y también son herramientas, que pues bueno, a los colaboradores les ha servido, ¿no? De repente no nada más ellos son los que necesitan ese apoyo y fíjate que es bien interesante esto que estás comentando, porque de repente ellos tampoco tienen cómo saber acercarse, ¿no? Entonces, muy bien, digo, bueno, ahorita aquí escuchamos lo que nosotros, ejemplos de instituciones, que también me parece muy interesante, digo, yo estoy aquí en Celaya, y pues bueno, creo que sí voy a replicar esta información y bueno, igual, por ahí, después platicamos, ¿no? Para alguna otra acercamiento. Muchas gracias, Jorge. Sí, muchas gracias por la aportación. Justamente, bueno, por limitaciones de tiempo, no vamos a poder entrar hoy a explicar todas las rutas y protocolos de cada una, pero es importante que, pues, como parte de su práctica,
pues también sepan cuáles son las rutas de actuación en estas instituciones. Y ya para ir cerrando, que ya se nos acabó el tiempo, los primeros auxilios psicológicos no buscan salvar, ¿ok? Buscan sostener, buscan proteger y buscan conectar. Acuérdense, somos el puente. Somos el puente entre la crisis y la atención especializada. Acompañar bien no es hacerlo todo, es saber hasta dónde llegar y no dejar a la persona sola después. Antes de cerrar, quiero hacer una última pausa con ustedes, rapidísima. Quiero que piensen rápido en una frase que muchas personas adultas escuchamos, ¿no? Cuando éramos niñas, niños. Les voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Yo escuché y he escuchado cosas como, ay, eso no es para tanto. Cuando crezcas lo vas a entender, ¿no? Eh, Estás exagerando. Ay, está chiquito, se le va a olvidar, no pasa nada. ¿Ustedes qué han escuchado? Deja de hacer berrinche. Déjate de Este, decir. mm, no Pues en tiene el ámbito, perdón. no tiene conciencia en este momento y se le va a olvidar, está muy pequeño. Ay, no. Se va a Según, comer ¿verdad? el coco. Sí. O, no, o la de yo en mis tiempos hacía tal cosa y ahora ya no aguanta nada. Ok, ok, ok. Bueno, Bueno, yo no. en la escuela dicen, bueno, Ajá. casi siempre repiten, es que quiere llamar la atención. O sea, si llora se quiere llamar la atención, lo hace porque quiere llamar la atención, o sea, es mentira, o sea, no creen lo que sucede. Justo. Fíjense qué curioso, qué fuerte que todos hayamos escuchado estas frases y que nos hayamos rodeado de ellas, porque no le voy a llamar a esto mitos, prefiero llamarlas ideas aprendidas sobre la infancia y la adolescencia. Ideas que no siempre nos cuestionamos, ¿eh? O sea, no siempre nos cuestionamos de que, ay, es que está exagerando, es chiquito, se le va a olvidar. Son ideas que simplemente a lo mejor ya en la edad adulta, no sé, tenemos más conciencia, las cambiamos, pero que de alguna manera siguen muy introyectadas en nuestra mente. Esto influye muchísimo en cómo acompañamos, especialmente a las niñas, niños y adolescentes. Los primeros auxilios psicológicos no solo son técnicas, también son una postura ética. Si creemos que la voz de un niño no importa, vamos a preguntar menos. Si creemos que exagera, vamos a minimizar. Si creemos que no entiende, vamos a decidir por él. No acompañamos igual, ciertamente, cuando creemos que el otro no sabe, que cuando confiamos en que sí sabe algo de lo que le pasa. ¿Qué hubiera pasado si en el caso de Mariana, desde un inicio, desde el contacto psicológico, yo le hubiera dicho, ay, no es para tanto, no, se te va a pasar, tranquila, ya no llores? ¿Creen que se habría sentido más segura o más sola? Más sola. Sin duda. Atender a niñas, niños y adolescentes no es solo saber qué hacer, es revisar desde dónde los estamos mirando. Los primeros auxilios psicológicos nos recuerdan algo muy fundamental, que toda persona, sin importar su edad, tiene derecho a ser escuchada, creída y protegida. Ustedes no están aquí para resolverlo todo, pero sí pueden ser esa primera persona que no minimiza, que no calla y que no deja sola. Y muchas veces eso, escuchar bien, contener con cuidado y canalizar a un niño o adolescente a tiempo, hace toda la diferencia. Muchísimas gracias ahora sí por su atención, por su apertura y por su responsabilidad. Muchísimas gracias. La verdad es que muy interesante la sesión, sobre todo algunos temas los hemos visto de manera reiterada y creo que esta parte con la que está cerrando es fundamental.
Quisiera poner el caso de que de repente los abogados queremos ser psicólogos, los psicólogos quieren ser abogados y usurpamos actividades que no nos corresponden, ¿no? Mucho de la evaluación que vamos a tener es cómo vamos a actuar cuando tengamos una víctima, niño, niña y adolescente, víctima de algún tipo de violencia, ¿cómo vamos a actuar? Pero pues yo no soy psicólogo, no puedo, como tú decías, no puedo éticamente decir qué es lo que tendría que hacer en plan de un experto en psicología o viceversa. De repente un trabajador social o un psicólogo o alguna otra área que diga, no, pues mira, la ley fulana y el artículo tal, y vamos al Ministerio Público, porque no tienen esa capacidad. Entonces, esa parte de conexión a mí se me hace muy importante que haya quedado muy claro. Primera atención, ¿no? Primeros auxilios. Somos el primer contacto de aquella persona con la que ha sufrido este tipo de daño, ¿no? Y necesitamos saber cómo atenderle, que esa es la parte fundamental, independientemente de que bueno, canalicemos con la responsabilidad que tú nos habías dicho, ¿no? Que le demos el acompañamiento adecuado. Y algo que hemos visto de manera reiterada es que efectivamente no se les toma en consideración a un niño, a una niña, a un adolescente por su edad, no es importante ni le damos credibilidad a lo que hizo, ¿no? Efectivamente, minimizamos algo que para ellos es grave, para ellos puede ser algo tan fundamental que para nosotros como adultos quizá efectivamente tendamos a minimizar o en su caso, pues no darle la trascendencia adecuada. Entonces creo que es muy importante, gracias por esta introducción a lo que debemos hacer como el primer contacto, ¿no? La primera reacción de un niño, niña y adolescente que ha sufrido o que ha sido víctima, ¿no? De algún tipo de agresión. No sé si alguien quisiera, previo a cerrar la sesión, hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud previo a cerrar la sesión. Yo sí, doctor. Bueno, primero que nada, felicitar a la psicóloga. Gracias. Me aclaró bastantes cosas, excelente la presentación que nos hizo, pero también me gustó mucho, digamos, la terminología. Hay una que me llamó mucho la atención, la idea de que somos cuidadores y cuidadoras de las infancias, o sea, de esa persona a la que me le voy a acercar para poder aplicar esos primeros auxilios psicológicos. Y en esta tónica, precisamente, cuando usted comentaba, licenciada, sí, maestro, licenciada, bueno, nos explicaba todas estas fases, fíjese que desafortunadamente en el ámbito educativo, el protocolo de atención para estos casos, digamos, manejan primero, bueno, la atención es en la fase 3, o sea, el profesorado tiene que saber prevención, detección y atención, pero en esta fase de la detección hay un listado de 24 presuntas situaciones en las que podría ser un indicador de que un niño, una niña, un adolescente necesita, bueno, está manifestando precisamente una situación, y aquí le llaman situación le llaman hecho o conflicto, o sea, un hecho o un conflicto en el que necesita precisamente ese apoyo de atención psicológica. Pero, ahí viene el gracioso, pero hay una tramitología, le voy a llamar así, donde el docente, y no es culpa del docente, digamos, no tiene tiempo para hacer digamos, esta atención psicológica, esta primera atención, estos primeros auxilios psicológicos, sino lo que intenta en primer caso cuando tratan estos asuntos es derivarla precisamente a la siguiente área que viene siendo, que lo llaman con el prefecto o con la trabajadora social, para que inmediatamente llamen a los papás, al papá o a la mamá, sin averiguar todavía efectivamente si ese cuidador, porque no lo contemplan como cuidador tampoco a ellos, al papá o a la mamá, no usan esa terminología para poderlos visibilizar así legalmente, para que puedan responder y saber precisamente cómo hacer un mejor ejercicio. Me encantó su propuesta y su explicación, y me dejó mucha tarea que resolver. Gracias.
Muchas gracias, María. Sí, bueno, lamentablemente ya no solo en la escuela, sino nos encontramos muchos lugares donde aún no hay una ruta clara para estos casos. Bien lo decía usted, a veces hay un alumno en la escuela que a lo mejor no se le ha dado la atención necesaria y dicen, bueno, le vamos a decir al director, al director, al prefecto, y lo primero que hacen es llamar a su casa, a sus papás, sin investigar siquiera si el lugar seguro realmente es su casa o no. Entonces de ahí ya no se puede proceder. Y también está la otra triste realidad de que no todo el mundo quiere meterse en situaciones legales y dicen, ay, no, meternos allá ya es más conflicto. Pero me alegra mucho que hayamos visto este tema y que al menos en ustedes pues se haya quedado esto para que seamos personas más responsables y conscientes todas y recordemos que no es opción. O sea, que en estos casos no es una opción decidir si canalizar o no, si decir, si llamar a otra persona con especialista. No, no va a ser una opción, es un requerimiento ético y también en algunos casos, como ya decíamos, legal. Pero Lee dice, Hola, buenas noches. buenas noches. Primero que todo, yo te agradezco todo lo que nos transmitiste. Me parece que pues fue muy importante y lo único que quiero es reafirmar con lo que terminaste, porque como bien dijo Nínive, me he dedicado durante muchos años a la atención e intervención comunitaria y sobre todo aquellas violaciones ejercidas hacia niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Ok, Entonces, siempre he luchado por transmitir la urgencia y la necesaria aplicación y ejercicio dentro de casa de la democratización de las familias y de la eliminación del adultocentrismo, que tiene que ver justo con lo que estás diciendo, porque si queremos dar contención, ayudar a una persona, incluso de la edad que sea, pero específicamente hablando de niñas, niños y adolescentes, es importante que tengamos claro que sus emociones, que sus sentimientos, que lo que nos dicen es importante y sí. tiene un valor irreductible. Pero si justo empezáramos desde la familia a escucharles más, nos toparíamos con una disminución brutal de violaciones a sus derechos, porque por ahí empieza. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Yo solo quería reafirmar lo que dijiste, que me parece buenísimo con lo que terminaste. Muchas gracias, gracias. Justo, la verdad es que todo el problema empieza con nosotros y por eso es que decíamos, hay que revisar nuestras creencias y eso que traemos bien introyectado en la mente sin darnos cuenta, porque de ahí parte y afecta todo lo que vamos a hacer después. Y aunque a lo mejor no seamos muy conscientes, ahí por ahí a lo mejor tenemos muchos sesgos, especialmente con niñas, niños y adolescentes por justo estas creencias que traemos de fondo desde niños y que hoy día no hemos trabajado. Muchas gracias, Lice. Nínive, adelante. Sí, yo primero, bueno, felicitarla porque me aclaró y me puntualizó, me quedó clarísimo el papel que vamos a tener con esta certificación. Me aclaró también muchas dudas. Felicitarla por su ponencia y también al doctor Sergio porque hemos tenido unos ponentes de lujo, excelentes y pues muchas gracias. Ay, muchas gracias, Nínive. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Nínive. Y bueno, pues no sé si hay alguna última intervención. Si no es así, pues solamente me resta, Estefanía, pues agradecerte el hecho de que hayas estado hoy con nosotros. Me uno a las felicitaciones. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de invitar a Estefanía a varios foros relacionados con el ámbito de la psicología y bueno, siempre nos transmite mucha tranquilidad, mucha paz, mucha confianza. Así es que creo que le queda perfectamente bien la profesión de psicóloga.
Te agradezco muchísimo y bueno, pues si no hay otro punto por tratar, pues a todos y a todas, muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Fanny, pues muchas gracias. No sé si quieras despedirte. Te escuchamos. Gracias a todos por recibirme, por su apertura, por la invitación. Gracias, es un honor estar aquí siempre para mí. Me alegro mucho verlos, conocer sus caras, interactuar un rato. Y buenas noches, que todos descansen muy bien.